Mi esposo me golpeaba a escondidas, hasta que un día me desmayé frente a su jefe, y fingió que me había caído por las escaleras. Pero quedó pálido cuando... La sonrisa de Camila brillaba como un diamante ante todos, pero detrás de esa curva perfecta había un secreto tan oscuro que, si saliera a la luz, destrozaría no solo su matrimonio, sino también el prestigio que la rodeaba. A sus 32 años, su piel tersa y su porte elegante hacían que las vecinas la admiraran y las mujeres de la alta sociedad la tomaran como ejemplo de refinamiento. Muchos creían que lo tenía todo: un esposo exitoso, una casa impecable, ropa de diseñador y la vida de ensueño que tantas anhelaban. Lo que nadie sabía era que cada vez que esa sonrisa aparecía, lo hacía como un maquillaje más, uno que ocultaba las marcas que no podían verse a simple vista. La tarde estaba tibia, con una luz dorada que iluminaba los jardines del club residencial Los Álamos. Camila caminaba entre las mesas, saludando con un beso a cada rostro conocido. El aroma del café recién hecho y los postres de la chef francesa llenaban el aire. Varias mujeres conversaban sobre viajes a Europa, colegios privados y tratamientos de belleza. Camila, querida, siempre tan impecable, dijo Laura, una vecina de manos suaves y perfume caro. Me dijeron que Esteban cerró un trato millonario. Debes estar orgullosa. Camila sostuvo la taza de café con delicadeza, evitando que su mano temblara. Sí, él siempre logra lo que se propone, respondió, sin revelar que la noche anterior ese mismo hombre le había apretado la muñeca con tanta fuerza que aún tenía una marca morada bajo la manga de su blusa. Y tú, siempre apoyándolo. Eso es lo que hace una esposa de verdad, añadió Teresa, otra mujer del grupo, con un tono que sonaba más a juicio que a elogio. Camila sonrió, pero su estómago se encogió. Una esposa de verdad, pensó. Su madre le había repetido esa frase tantas veces que se le había incrustado en el corazón. La había escuchado incluso en su lecho de muerte, como si fuera una herencia invisible que debía cargar para siempre. Un matrimonio se mantiene por amor y paciencia, hija. Afuera, en el estacionamiento, Esteban hablaba por teléfono. Vestía su traje azul marino hecho a medida y tenía esa postura altiva que lo hacía parecer intocable. Cuando terminó la llamada y vio a Camila, se acercó y la besó en la mejilla, pero en su mirada había un destello frío. Vamos, ordenó, casi sin mover los labios. No te quedes conversando tanto, no vine para verte tomar café todo el día. Camila se disculpó con las mujeres y caminó junto a él hacia el auto. Durante el trayecto de regreso, el silencio se volvió tan denso que parecía llenar cada rincón del vehículo. Esteban mantenía la vista fija en la carretera, pero su mandíbula tensa delataba su irritación. No me gustó cómo te comportaste, dijo de pronto. Te vi hablando con Laura demasiado tiempo. Esa mujer es una víbora y yo no quiero que mi esposa sea el centro de sus chismes. Camila respiró hondo, tratando de elegir las palabras con cuidado. Solo conversábamos de cosas triviales para ti, interrumpió Esteban, pero para los demás, cada palabra tuya habla de mí. ¿Lo entiendes? Cada gesto tuyo refleja quién soy. Cuando llegaron a la casa, Esteban cerró la puerta del auto con fuerza y entró primero. Camila lo siguió, con un nudo en la garganta. Apenas cruzó el umbral, él se volvió hacia ella, sujetándola por el brazo. ¿Quieres que empiecen a pensar que no sabes comportarte?, preguntó, apretando con tal fuerza que sintió un ardor bajo la piel. Me duele, cayó antes de terminar la frase. Entonces, no me hagas quedar mal. La soltó y caminó hacia su despacho, como si nada hubiera pasado. Camila se quedó unos segundos en el pasillo, respirando profundo para no dejar que las lágrimas corrieran. Fue a su habitación y cerró la puerta. Frente al espejo del tocador, levantó la manga y observó el moretón que empezaba a tomar un tono violáceo. Pasó la yema de los dedos por encima y recordó el rostro de su madre, frágil y cansado, recostada en una cama de hospital. Amor y paciencia, hija, eso mantiene un hogar, susurró en su memoria la voz de aquella mujer que tanto había amado. Camila acarició el borde de un retrato enmarcado que tenía sobre el tocador. El rostro de su madre parecía mirarla con ternura y, al mismo tiempo, con una extraña exigencia. A lo lejos sonó el teléfono. Bajó las escaleras para contestar. Camila. La voz era débil, casi apagada. Soy tu padre. Necesito verte, hay cosas que debemos hablar antes de que ya no pueda. Papá, ¿estás bien?, preguntó con un sobresalto. No del todo, pero no es solo por mi salud.
Esto es importante. Ven mañana. Prométeme que vendrás. Camila prometió, sintiendo que algo inquietante se le instalaba en el pecho. Colgó el teléfono y se quedó un momento en silencio, escuchando los sonidos de la casa, el tecleo constante de Esteban en su despacho, el zumbido lejano del refrigerador, el golpeteo de una rama contra la ventana. Subió las escaleras de nuevo. Tenía que alistarse para la fiesta de aniversario de la empresa de Esteban. Abrió el armario y sacó un vestido negro de seda, sobrio y elegante. Frente al espejo, empezó a aplicar base de maquillaje sobre el moretón del brazo. El color desaparecía bajo la capa de cosmético, pero ella sabía que la piel seguía ardiendo. Su respiración se volvió lenta, controlada, como si con cada pincelada intentara también borrar el miedo. Esteban apareció en la puerta, observándola. «Recuerda sonreír esta noche», dijo, con esa voz suave que usaba cuando quería sonar amable. «La gente adora a las mujeres que sonríen». Camila lo miró de reojo y asintió. No dijo nada. Cuando él se fue, se permitió soltar un suspiro largo, como si con él expulsara toda la fuerza que le quedaba. El espejo devolvía la imagen de una mujer impecable, pero la sensación en su interior era la de un cristal a punto de quebrarse. Camila alisó la tela de su vestido negro con las manos, tratando de ignorar el ligero temblor que la delataba. El aroma del perfume que había elegido se mezclaba con el sabor amargo que le subía desde el estómago. Una hora más tarde, mientras se ponía los pendientes, escuchó los pasos firmes de Esteban acercándose por el pasillo. Él entró sin tocar la puerta, mirándola de pies a cabeza como si evaluara un producto antes de venderlo. Perfecta. Así me gusta verte, comentó, con un tono que pretendía sonar como halago, pero que a Camila le supo a sentencia. Ella recogió el bolso, respiró hondo y lo siguió hasta el coche. El trayecto hacia el hotel donde se celebraría el aniversario de la empresa fue un silencio interrumpido solo por las indicaciones del GPS y las luces de la ciudad reflejándose en el parabrisas. Camila trataba de concentrarse en algo que no fuera el vacío en su estómago. Apenas había probado un sorbo de café en la mañana y el embarazo que aún no había confesado Esteban la mantenía en una constante sensación de debilidad. Al llegar, el vestíbulo del hotel resplandecía con lámparas de cristal y alfombras rojas. El sonido de copas brindando y murmullos alegres llenaba el aire. Esteban tomó a Camila del brazo y la condujo hacia un grupo de ejecutivos que charlaban animadamente. Allí estaba Ricardo, el jefe de Esteban, un hombre de unos 60 años con el cabello plateado y ojos que parecían ver más de lo que mostraba. «Ricardo, qué gusto», dijo Esteban, estrechando la mano del hombre con una sonrisa ensayada. «Esteban», respondió Ricardo, sin perder de vista a Camila. «Y tú debes de ser la encantadora esposa de la que tanto me habla». Camila sonrió con educación, aunque notó que la mirada de Ricardo se detenía un instante en su brazo, como si hubiera visto algo más allá de la seda del vestido. La conversación derivó hacia temas laborales. Ricardo preguntaba con precisión, y Esteban respondía con frases breves, esquivando algunas cuestiones con una seguridad demasiado ensayada. Camila percibió un filo en las palabras de Ricardo, como si cada pregunta buscara cortar la fachada de perfección que Esteban intentaba mantener. Ella, mientras tanto, sentía como sus piernas se volvían pesadas. La música, las luces, el murmullo de voces, todo parecía mezclarse en una nube espesa. Su respiración se volvió más corta y el sudor frío comenzó a recorrerle la espalda. «¿Te encuentras bien?», susurró Ricardo, notando su palidez. Camila abrió la boca para responder, pero un mareo la envolvió. Sus rodillas cedieron y, antes de entender lo que pasaba, el suelo se acercaba a ella. El murmullo de la sala se convirtió en un murmullo aún más inquieto. Copas se volcaron, y varias personas se acercaron. Esteban se agachó a su lado, fingiendo preocupación. «Se ha caído por las escaleras», dijo con voz firme, mirando alrededor. Estaba distraída y tropezó. Ricardo frunció el ceño, observando a Camila mientras la ayudaban a incorporarse. «Yo sé que no fue así», murmuró, lo bastante bajo para que solo Esteban lo escuchara. El rostro de Esteban se tensó. «No empieces, Ricardo». «Ella está bien», respondió con un tono que intentaba sonar ligero, pero sus ojos tenían un brillo de advertencia. Camila fue conducida hacia un sillón apartado, mientras una camarera traía agua. Sentía la garganta seca y las manos frías, pero la incomodidad no era solo física. Había algo en la forma en que Ricardo la observaba, una mezcla de preocupación y certeza.
que le hacía sentir que estaba al borde de un precipicio invisible. Y entonces, entre los invitados, apareció Vanessa. La prima de Camila avanzaba con paso seguro, luciendo un vestido rojo ajustado que dejaba poco a la imaginación. Sus labios pintados de un carmín intenso se curvaron en una sonrisa al ver a Esteban. Se inclinó para saludarlo con un beso en la mejilla que duró más de lo necesario. «Qué sorpresa verte aquí, tan elegante como siempre», dijo Vanessa, con una voz cargada de un matiz que a Camila le resultó insoportablemente familiar. «Vanessa, no sabía que vendrías», respondió Esteban, ocultando mal su satisfacción. Ricardo observó la escena sin apartar la mirada. Camila sintió una punzada en el pecho. La cercanía entre ellos no era la de dos familiares casuales. Vanessa se volvió hacia Camila con un gesto teatral de preocupación. «Prima, estás pálida. ¿Quieres que te lleve a casa?» «Estoy bien», respondió Camila, tragando saliva. «Solo necesito un poco de aire». Esteban intervino, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «No seas dramática, Vanessa. Camila estará bien». La fiesta continuaba alrededor, pero en ese pequeño círculo la tensión era tan evidente que cualquiera que se acercara podría sentirla. Ricardo, de pie junto a Camila, inclinó un poco la cabeza hacia ella. «A veces las caídas no son accidentes», dijo, casi en un susurro. «Y siempre hay alguien que ha visto más de lo que debería». Camila no supo qué responder. Miró a Ricardo, que sostenía su copa con calma, pero cuyos ojos tenían una dureza que no había mostrado antes. Esteban, notando el intercambio, dio un paso al frente. «Ricardo, ¿me permites un momento con mi esposa?», y dijo, colocándose entre ellos. Ricardo dio un sorbo a su bebida y se apartó, aunque sus ojos permanecieron fijos en Esteban. No eran los de un hombre que creía en la versión que le habían contado. Mientras Esteban la guiaba hacia un rincón más apartado, Camila sintió que las miradas la seguían. Podía oír cómo la música se fundía con los murmullos, y cómo el corazón le golpeaba con fuerza en el pecho. Esteban se inclinó hacia ella, sonriendo como si le contara algo dulce, pero su voz fue un susurro cargado de amenaza. «No vuelvas a descomponerte en público. ¿Me entiendes?». Ella asintió, sintiendo que la temperatura de la sala descendía varios grados. A lo lejos, Vanessa hablaba con un grupo de personas, pero sus ojos se encontraban con los de Esteban cada pocos segundos, como si compartieran un código invisible. Ricardo, en cambio, se mantenía cerca de la barra, observando cada gesto, cada mirada, como si estuviera armando un rompecabezas. Y cuando Esteban y Camila pasaron frente a él para dirigirse a la mesa principal, Ricardo pronunció, sin sonreír, unas palabras que dejaron el aire más pesado. «Y no siempre se puede ocultar lo que pasa en casa, Esteban. Tarde o temprano, todo se sabe». La mirada helada que lanzó después a Esteban no fue la de un jefe curioso, sino la de alguien que conocía una verdad que estaba dispuesto a usar. Camila lo sintió como una corriente invisible que atravesaba la sala y helaba el ambiente. Esteban, aunque mantenía su sonrisa de anfitrión, tensó apenas los labios y apartó la vista de Ricardo como quien esquiva un cuchillo. La música volvió a subir, el tintinear de copas llenó el aire, pero Camila sabía que algo se había quebrado en ese instante. La fiesta terminó con una calma aparente. Camila subió al coche junto a Esteban sin decir palabra. La ciudad pasaba detrás de la ventanilla como un decorado distante, hasta que llegaron a casa. Esteban no habló, su silencio pesaba más que cualquier grito. Camila, agotada, dejó el bolso sobre la mesa del recibidor y subió a la habitación. Al abrirlo para guardar sus cosas, algo pequeño cayó al suelo. Era un sobre sin remitente, con su nombre escrito a mano. Lo abrió, sintiendo un extraño presentimiento que le erizó la piel. Dentro, una hoja doblada con letras mayúsculas y apretadas: «No confíes en tu sangre, te quieren destruir». Camila leyó la frase varias veces. La palabra sangre se le clavó como una aguja. ¿Quién podría enviarle algo así? Pensó en su padre enfermo, en los pocos familiares con los que tenía trato, y en Vanessa. La imagen de su prima en la fiesta, con ese vestido rojo y su cercanía con Esteban, se mezcló con el recuerdo de antiguas rivalidades. Guardó la nota en un cajón secreto del tocador. No podía mostrársela a Esteban, lo usaría para acusarla de paranoia. La mañana siguiente, Camila preparó su bolso para visitar a su padre. Esteban había salido temprano, pero antes de irse dejó claro que esperaba que ella lo acompañara a un evento esa noche.
En el hospital, el olor a desinfectante y el sonido rítmico de las máquinas la recibieron como una bofetada de realidad. Don Julián estaba más delgado, con la piel pálida y las manos frías. «Hija», dijo con voz ronca. «Me alegra verte». Camila se acercó para abrazarlo, pero al otro lado de la cama, sentada en una silla, estaba Vanessa. Llevaba un vestido sencillo, pero sus ojos tenían ese brillo calculado que Camila conocía. «He estado viniendo seguido para que no se sienta solo», dijo Vanessa, con un tono dulce que sonaba ensayado. «Tú siempre tan ocupada». «Tengo mis responsabilidades», respondió Camila, sin apartar la vista de su padre. «¿Qué te ha dicho el médico?» «Que debo descansar, y que es cuestión de tiempo», contestó don Julián, esquivando la mirada de las dos mujeres. Vanessa sonrió apenas, como si supiera algo que Camila ignoraba. Durante la visita, interrumpía constantemente, hablando de tratamientos costosos y de cómo ella podría encargarse de ciertos trámites. Cada vez que Camila intentaba tener un momento a solas con su padre, Vanessa encontraba una excusa para quedarse. Cuando finalmente salió de la habitación, Camila la alcanzó en el pasillo. «¿A qué estás jugando?», preguntó en voz baja. «No juego, prima, solo cuido a tu padre». «Alguien tiene que hacerlo», respondió Vanessa, ladeando la cabeza. «Y ya que hablamos de cuidar, deberías cuidar a tu esposo. Hay muchas cosas que no sabes». «Explícate», exigió Camila. «Quizá algún día lo haga». «O quizá no», dijo Vanessa antes de alejarse, dejando un aroma de perfume caro y una sensación de amenaza en el aire. De regreso a casa, el teléfono de Camila vibró en su bolso. Era un mensaje de Ricardo: «Necesito verte a solas. Es importante. Llámame». Camila sintió un latido acelerado en el pecho. No quería ocultarle más cosas a su padre, pero tampoco podía ignorar la advertencia velada de Ricardo en la fiesta. Se encerró en el dormitorio y marcó el número, pero antes de que sonara, Esteban entró de golpe. «¿Con quién hablas?», preguntó, su mirada clavándose en el teléfono. «Con nadie. Iba a hacer una llamada». Esteban le arrebató el móvil, revisó la pantalla y vio el mensaje. Su gesto cambió de inmediato. «No tienes nada que hablar a solas con Ricardo. ¿Entiendes?». «Y él quiere ayudar», dijo Camila, apenas atreviéndose a enfrentarlo. «Y él quiere meterse donde no lo llaman. No volverá a contactarte», sentenció, dejando el teléfono sobre la cómoda antes de salir y cerrar la puerta con un golpe seco. Camila se dejó caer en la cama. La nota anónima, la actitud de Vanessa, el interés de Ricardo, todo parecía entrelazado. Esa noche casi no durmió, y cuando por fin lo hizo, fue para soñar con un pasillo oscuro donde voces familiares la acusaban desde las sombras. A la mañana siguiente, mientras salía del supermercado, un hombre se le acercó. Llevaba una gorra y ropa gastada, y su rostro tenía algo dolorosamente conocido. «Camila», dijo con un hilo de voz. Ella lo miró, confundida. «¿Te conozco?». «Soy yo. Javier». Camila sintió que el aire se le escapaba. Su hermano había desaparecido hacía 10 años, después de una discusión familiar que nunca se resolvió. Estaba más delgado, con ojeras profundas y un brillo febril en los ojos. «Pensé que estabas muerto», susurró, sin poder contener las lágrimas. «Lo estuve, en cierto modo. He estado enfermo, y no me queda mucho tiempo», respondió Javier. «Pero antes de irme, necesito decirte algo. No fue un accidente, te querían destruir desde entonces». Camila se quedó inmóvil, sosteniendo las bolsas con manos temblorosas. En ese instante, supo que lo que había creído sobre su pasado estaba a punto de derrumbarse, y que las sombras que la rodeaban eran más antiguas y más profundas de lo que jamás imaginó. Javier, con la voz rota y los ojos vidriosos, le pidió que se alejaran de la calle. Caminaban despacio, como si cada paso pesara una década. Se refugiaron en una pequeña cafetería de mesas gastadas y aroma a pan recién horneado. Camila, aún en shock, lo observó mientras él bebía un sorbo de café con las manos temblorosas. «No entiendo», dijo ella, casi en un susurro. «¿Qué quieres decir con que me querían destruir desde entonces?». Javier se pasó la mano por el rostro, como si intentara borrar recuerdos. «Fue todo planeado. El accidente en el que casi pierdes la vida, la forma en que mamá empezó a enfermar después, nada fue casualidad.
Yo escuché conversaciones. Hombres que iban a la casa, reuniones en las que no querían que yo estuviera. Al principio pensé que era cosa de negocios, pero luego entendí que te querían apartar del camino. El corazón de Camila latía tan rápido que apenas podía escuchar con claridad. ¿Quiénes? Gente de la familia, y no solo ellos. Hay más, contestó Javier, bajando la voz. Esteban no está con Vanessa solo por capricho, están planeando algo grande. Camila sintió un escalofrío. ¿Tiene que ver con papá? Javier asintió. Y él es la llave. Y su herencia es lo que todos quieren. Horas después, Camila visitó a su padre en el hospital. El viejo Julián estaba despierto, pero su mirada parecía perdida. Cuando la vio, le tomó la mano con una fuerza inesperada. Camila, tengo que decirte algo antes de que sea tarde. Tu madre y yo nunca quisimos que vivieras con lujos vacíos, pero tu abuelo dejó propiedades y tierras a mi nombre. Valen mucho más de lo que imaginas. No las toqué porque quería que tu vida fuera sencilla, lejos de la ambición, pero ahora temo que alguien quiera arrebatártelas. Camila sintió que el aire se volvía espeso. ¿Quién, papá? No lo sé con certeza, aunque tengo sospechas. Y si lo logran, no solo perderás el dinero. Perderás tu nombre. Esa noche, mientras Esteban cenaba frente a ella, Camila no probó bocado. Observaba cada movimiento de su esposo con una mezcla de rabia y temor. Él hablaba por teléfono, usando un tono bajo pero con una firmeza que delataba que estaba cerrando algún acuerdo. Cuando terminó, dejó el móvil sobre la mesa y sonrió con una frialdad que ya le resultaba familiar. «¿Te ves preocupada? ¿Es por tu padre?», preguntó, con un matiz de ironía. Camila intentó sostenerle la mirada. ¿Has hablado últimamente con Vanessa? Esteban arqueó una ceja. Claro. ¿Por qué no habría de hacerlo? Es de la familia, y tiene buenas ideas para negocios. Camila supo que no obtendría más respuestas. Decidió no provocarlo, pero dentro de sí una alarma seguía encendida. La confirmación llegó por una vía inesperada. 2 días después, Ricardo la interceptó en la entrada del hospital. Vestía un traje gris y unas gafas oscuras que no lograban ocultar la urgencia en su voz. «Necesito que me escuches, aunque sea por 5 minutos», dijo. «Esteban no quiere que hable contigo», respondió ella, mirando alrededor como si temiera ser observada. «Precisamente por eso. Están falsificando documentos. Propiedades, cuentas, todo a tu nombre está en riesgo. Hay un juez que les está firmando todo. Y no es cualquier juez, es alguien con poder suficiente para cubrir cualquier huella». Camila sintió un vuelco en el estómago. «¿Cómo lo sabes?» «Porque yo trabajé con ese juez hace años. Y sé cómo opera Esteban. Te lo advertí en la fiesta, y te lo advierto ahora, si no haces algo, en unos meses no tendrás nada. Ni herencia, ni casa, ni siquiera tu apellido limpio». Antes de que pudiera responder, un coche negro se detuvo junto a ellos. Ricardo palideció al reconocerlo. Un hombre bajó la ventanilla y le dijo algo en voz baja que Camila no alcanzó a oír. Ricardo retrocedió un paso, tenso, y luego se volvió hacia ella. «No me llames, no me busques, si sigo hablando, puedo terminar muerto». Se marchó, dejándola sola con una sensación de frío que no venía del viento. Al día siguiente, Javier apareció en la puerta de su casa. Estaba pálido, con el rostro sudoroso. «Vanessa vino a verme», dijo, sin saludar. «Me ofreció dinero para que no hable. Dice que si me meto en esto, no viviré para ver el final». «¿Qué le respondiste?», preguntó Camila, sintiendo que le faltaba el aire. «Que se fuera al infierno, pero, Camila, creo que va en serio». Esa noche, Camila no pudo dormir. Las piezas encajaban, Vanessa visitando a su padre, Esteban hablando de negocios familiares, documentos falsos, un juez corrupto, y ahora amenazas directas a su hermano. Al amanecer, decidió caminar para despejar la mente. Llevaba las manos en los bolsillos y la mirada fija en el suelo, cuando un rugido de motor la sacudió. Levantó la cabeza y vio un coche acelerando directo hacia ella. El instinto la hizo lanzarse a un lado, cayendo sobre el asfalto y raspándose las manos. El vehículo pasó rozándola, sin detenerse, y dobló la esquina perdiéndose de vista. Camila quedó tendida en el suelo,
con la respiración agitada. No necesitaba más señales. Alguien quería que desapareciera, y estaban dispuestos a hacerlo de la forma más rápida posible. El frío del asfalto se colaba por la tela de su vestido, pero lo que más le estremecía era la certeza de que aquel vehículo no había pasado por casualidad. Con las manos ensangrentadas por las raspaduras, se incorporó lentamente y miró alrededor. Ningún transeúnte se había detenido. En esa calle, el silencio era tan profundo que parecía proteger a quien intentara matarla. Se levantó tambaleante y comenzó a caminar hasta la avenida principal. Un puesto de flores, improvisado con un carrito de madera, estaba en la esquina. Una mujer mayor, de cabello blanco recogido en un moño descuidado y delantal floreado, acomodaba ramos de rosas rojas. Sus ojos oscuros, pequeños pero agudos, se posaron en Camila. «Está temblando, hija». «Siéntese un momento», dijo la mujer, ofreciéndole una silla plegable. Camila dudó, pero algo en la voz de la florista transmitía una extraña autoridad. Se sentó. La mujer le tendió una botella de agua y la observó en silencio, como si evaluara cada gesto. «No soy ingenua», continuó. «Sé cuando alguien huye de algo o de alguien». «No estoy huyendo», respondió Camila, intentando sonar firme, aunque su voz traicionó el temblor interno. La mujer sonrió con una mezcla de ternura y dureza. «Me llamo Rosa. Pero hace años me llamaban de otra manera, en las redacciones de los periódicos. Antes de vender flores, escribía historias como la suya y otras que terminaron muy mal». Camila levantó la vista. «¿Historias como la mía?» Mujeres que creyeron que podían cambiar a un hombre violento. Algunas acabaron en la morgue, y en todos los casos el asesino quedó libre. A veces porque tenía poder, otras porque sabía con quién negociar. El corazón de Camila se aceleró. «¿Por qué me dice esto?» Rosa bajó la voz. «Porque he visto a su esposo. Lo he visto discutir con un juez en esa cafetería de la esquina, con la misma cara que tienen los hombres que saben que nunca van a pagar por lo que hacen. Y porque, hace unos días, vi a una mujer parecida a usted entrando a su coche, pero no era usted». Camila sintió un nudo en la garganta. «Vanessa. Ese nombre no lo sé, pero sí sé que lo que están tramando no es pequeño». Rosa se agachó, abrió una caja de madera que tenía bajo el carrito y sacó un sobre abultado. «Esto lo he estado guardando. Fotografías, copias de documentos, y un par de grabaciones. Su esposo es más peligroso de lo que imagina». Camila tomó el sobre con manos temblorosas. Lo guardó en su bolso y agradeció, sin saber exactamente qué decir. Horas después, en su casa, recibió la visita de Javier. Tenía el rostro demacrado y respiraba con dificultad. Sin saludar, sacó un sobre similar al de Rosa y lo puso sobre la mesa. «Esto lo conseguí de un contacto que todavía me debe favores. Son pruebas de que Esteban y Vanessa están transfiriendo propiedades a través de un juez corrupto. Si esto sale a la luz, podrían caer, pero tienes que tener cuidado. Si saben que lo tienes, no dudarán en acabar contigo». Camila sintió que la habitación se encogía. Javier la miró con una mezcla de urgencia y tristeza. «Yo ya no tengo mucho que perder, pero tú sí». Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió con violencia. Esteban entró, con el rostro encendido y los ojos como cuchillas. «¿Qué es esto?», y dijo, levantando el sobre que Javier había dejado abierto sobre la mesa. «Y no es lo que parece», intentó decir Camila, pero él la interrumpió con un golpe en la mesa que hizo vibrar los vasos. «Me estás ocultando cosas», y gritó, y luego, bajando la voz a un tono helado. «Si sigues por este camino, no solo perderás todo lo que tienes, perderás a ese hijo que estás esperando». Camila sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El embarazo era un secreto que no había compartido con nadie. ¿Cómo lo sabes?», murmuró. «Lo sé todo, Camila. Y si quieres que ese niño nazca, aprenderás a mantener la boca cerrada». Se dio media vuelta y salió, dejando tras de sí un silencio cargado de amenaza. Javier apretó los puños, pero no dijo nada. Esa noche, incapaz de dormir, Camila recibió un mensaje de un número desconocido: «Mañana, a las 11, frente al Hotel Imperial. No lleves a nadie. R». Al día siguiente, se encontró con Ricardo. Él estaba más delgado, con la mirada tensa pero decidida.
Te dije que no me buscaras, pero no puedo dejar que esto siga así. Tengo un plan para exponerlo públicamente, pero será peligroso. Necesito que estés dispuesta a todo. ¿Qué quieres que haga?, preguntó ella, sin dudar. Quiero que grabes lo que te diga. Que lo tengas en su voz. Que no pueda negarlo. Y yo me encargaré de que la prensa lo vea. Camila asintió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Esa misma noche, cuando ya estaba en su habitación, su teléfono sonó. Contestó sin mirar el número. Una voz distorsionada habló al otro lado. Si no paras, morirán todos. El teléfono se cortó. Camila se quedó de pie en la oscuridad, con el aparato en la mano, sintiendo que la guerra que había intentado evitar había comenzado oficialmente. No había respiración que le devolviera la calma, ni rincón de la casa que se sintiera seguro. Caminó hasta la ventana y apartó la cortina. Afuera, la calle parecía dormida, pero sabía que en cualquier esquina podía haber ojos vigilándola. Cerró el teléfono y lo dejó sobre la mesa, consciente de que cada palabra que dijera podía ser escuchada. Las horas pasaron con un silencio opresivo. Al amanecer, Esteban entró en la habitación sin golpear, con un sobre en la mano. Lo dejó sobre la cama y se quedó observándola. «Felicidades, Camila. Vas a ser madre», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Y por eso mismo, voy a cuidarte, a mi manera». Ella tragó saliva. «No necesito que me cuides». «Oh, claro que sí», interrumpió él, sentándose a su lado. «He hecho los arreglos para que pases los próximos meses en una clínica privada. Personal de confianza, médicos discretos. Nada de estrés, nada de visitas indeseadas, nada de oportunidades para que metas la nariz donde no debes». Camila sintió un vacío helado en el estómago. «Eso es encierro, no cuidado». «Llámalo como quieras», respondió él, levantándose. «Esta tarde vendrán a buscarte». El plan de Esteban era claro: aislarla, controlarla, cortarle todo acceso a pruebas o contactos. Ella sabía que si entraba en esa clínica, no saldría hasta que él lo decidiera. Esa misma mañana, recibió un mensaje inesperado de Vanessa: «Tenemos que hablar». «Sola». «Es sobre Esteban». Camila dudó, pero la curiosidad y la desesperación la llevaron a aceptar. Se encontraron en un restaurante discreto, en una zona donde nadie las reconocería. Vanessa llevaba gafas oscuras y un vestido sobrio, nada parecido a la imagen provocadora de la fiesta. «Quiero que caiga», dijo Vanessa sin rodeos. «Me prometió cosas que no cumplió. Me usó para sus negocios, para acercarme a tu padre. Ahora va a dejarme fuera, como si yo no supiera nada». Camila la observó en silencio, esperando que continuara. «Tengo información. Cuentas, transacciones, nombres. Pero no trabajo gratis», prosiguió Vanessa. «Quiero parte de la herencia cuando todo acabe». «No voy a negociar con alguien que ha estado robándole a mi familia», respondió Camila, con un tono helado. Vanessa sonrió con desdén. «Y si no aceptas, se queda todo conmigo o con él. Tú decides». Camila se marchó sin responder, pero el encuentro le dejó claro que el enemigo no estaba solo afuera, sino también en su propia sangre. Pocas horas después, recibió una llamada del hospital. Javier había sido ingresado de urgencia. Corrió hasta allí y lo encontró en una habitación aislada, con el rostro pálido y los labios secos. Apenas podía hablar, pero al verla, hizo un esfuerzo por incorporarse. «En el cajón de la mesilla hay un sobre para ti», susurró. Camila lo tomó y lo guardó en su bolso. Javier la miró con intensidad. «Esto es lo que necesitas. No lo dejes pasar. No confíes». Su voz se apagó. La máquina de monitoreo emitió un pitido constante y los médicos entraron de golpe. Camila se quedó quieta, sin poder moverse, viendo cómo el equipo trataba de reanimarlo. No hubo éxito. Javier había muerto. Sola en el pasillo, abrió el sobre. Dentro había copias de contratos falsificados, fotos de reuniones clandestinas de Esteban con políticos y empresarios, y un listado de propiedades transferidas a nombre de terceros. Era la prueba definitiva. Y ahora sabía que su hermano había muerto para que ella la tuviera. Esa misma noche, Ricardo la llamó. «Tenemos que hacerlo ahora. He organizado una reunión en el Hotel Imperial.
Estarán sus socios y algunos periodistas que puedo confiar. Si llevas esas pruebas, no podrá escapar. ¿Y si intenta detenerme?, preguntó ella. Será cuestión de llegar antes de que sepa que vamos a exponerlo. Prepárate para correr riesgos. Camila pasó la noche en vela, repasando una y otra vez el contenido del sobre, memorizando cada detalle por si lo perdía. La mañana siguiente, se vistió con un traje oscuro y sencillo, con un bolso lo bastante grande para ocultar los documentos. Antes de salir, recibió un último mensaje anónimo: si cruzas esa puerta, no volverás a casa. No respondió. Caminó hasta el hotel con el pulso acelerado. Frente a la entrada, vio las puertas de cristal abrirse y cerrar, reflejando su rostro decidido. Empujó la puerta y entró, sabiendo que podía ser la última vez que respirara libremente. El aire acondicionado del vestíbulo contrastaba con el calor húmedo que había quedado afuera, pero no le dio alivio. Cada paso hacia el salón de conferencias parecía empujarla hacia un lugar del que ya no habría regreso. El eco de sus tacones resonaba entre columnas de mármol mientras se acercaba a la recepción. Ricardo estaba allí, con traje oscuro y una carpeta en la mano. «Llegaste a tiempo», dijo sin sonreír. «Todo está listo. Cuando te dé la señal, sacas el material y lo proyectas. No hables antes, no discutas, no respondas a provocaciones». Camila asintió. Tenía el bolso apretado contra el cuerpo, como si fuera un escudo. Juntos caminaron hacia el salón principal. Al abrirse las puertas, un murmullo se apagó. Los socios de Esteban, algunos periodistas, inversores y figuras políticas ocupaban las mesas. En la cabecera, Esteban conversaba con un grupo de hombres. Al verla, sus labios se curvaron en una sonrisa gélida. «Querida, no sabía que vendrías», dijo, alzando la voz lo suficiente para que todos escucharan. «¿O vienes a darme tu apoyo como siempre?». Camila mantuvo la calma. Ricardo se colocó cerca del proyector, mientras un técnico que él había contratado comprobaba la conexión. Esteban retomó su charla, confiado. Fue en ese momento cuando Ricardo dio la señal, un leve movimiento de cabeza hacia ella. Camila se levantó, extrajo el sobre con los documentos y lo colocó sobre la mesa junto al proyector. En la pantalla, comenzaron a aparecer fotos de reuniones privadas, copias de transferencias ilegales. Grabaciones donde la voz de Esteban y la de Vanessa discutían sobre sacar de en medio a Camila y acelerar los trámites antes de que el viejo muera. El silencio fue absoluto, roto solo por un periodista que comenzó a grabar con su teléfono. Esteban se puso de pie, furioso. «Esto es un montaje», gritó. «Todos saben que mi esposa está inestable». Ricardo se adelantó. «Estos documentos han sido verificados. Y hay testigos». En ese momento, las puertas se abrieron y entraron dos agentes de policía. Camila sintió un escalofrío, no sabía si venían a arrestarlo o a ayudarlo. Uno de ellos se acercó a Esteban y le habló en voz baja. Este sonrió, creyendo que lo estaban protegiendo. Pero doña Rosa, vestida con su delantal y un ramo de flores en la mano, se adelantó desde el fondo del salón. «Yo escuché todo», dijo con voz clara. «Grabé conversaciones, vi las transferencias y las entregué a la fiscalía. No se van a ir de aquí». Los agentes intercambiaron miradas. El segundo oficial asintió y, ante la mirada atónita de Esteban, le colocó las esposas. Un murmullo recorrió la sala. Vanessa, que estaba al fondo observando con una copa de vino, intentó salir, pero otra pareja de policías le bloqueó el paso y la arrestó. «Y esto no termina aquí, Camila», escupió Esteban mientras lo sacaban del salón. «No tienes idea de lo que desataste». La prensa comenzó a rodearla. Luces de cámaras, micrófonos, preguntas que se amontonaban. En medio del caos, un dolor agudo la atravesó desde el vientre hasta la espalda. Ricardo la sostuvo antes de que cayera. «Llama a una ambulancia», ordenó, mientras la ayudaba a sentarse. Horas más tarde, en un hospital distinto al que Esteban controlaba, Camila dio a luz a un niño sano. Entre el cansancio y la emoción, lo sostuvo contra su pecho, sintiendo por primera vez en meses una paz real. Ricardo entró con una sonrisa discreta. «Está todo en los medios. No podrán salir de prisión pronto». Camila asintió, demasiado agotada para responder. Cerró los ojos, aferrada a su hijo, y pensó en Javier. Días después, con el bebé dormido en casa,
Camila visitó el cementerio. Llevaba en la mano una flor blanca que doña Rosa le había entregado personalmente. Se detuvo frente a la lápida de su hermano y colocó la flor sobre la piedra. El silencio es el arma de los cobardes, la verdad, la de los que sobreviven, dijo en voz baja. El viento sopló entre los cipreses, como si su hermano respondiera desde algún lugar. Camila se quedó allí unos minutos, mirando el cielo gris, hasta que sintió que el peso sobre sus hombros comenzaba a disiparse. Cuando regresó a casa, encendió la cámara que un periodista le había dejado para grabar un mensaje público. Respiró hondo y habló mirando directamente al lente. Contó su historia sin omitir el dolor, sin suavizar los golpes ni las amenazas. No lo hizo para exhibir su sufrimiento, sino para advertir a otras mujeres que la violencia se disfraza de amor, que el peligro puede dormir en la cama de al lado y que el silencio, aunque parezca seguro, siempre es cómplice. Al terminar, apagó la cámara y se recostó junto a su hijo. El futuro seguía incierto, pero ya no tenía miedo de enfrentarlo. Había aprendido que, aunque la verdad fuera costosa, el precio de callar siempre era más alto. El amanecer se filtraba entre las cortinas, bañando la habitación de un tono cálido. Camila abrió los ojos lentamente. A su lado, su hijo dormía con la calma de quien no conoce la maldad del mundo. El eco de los últimos días seguía rondando su mente, la reunión en el hotel, la caída de Esteban y Vanessa, las cámaras, las preguntas, el parto precipitado. La vida había cambiado de forma irreversible, pero dentro de ella quedaba un presentimiento difícil de acallar. Esto no había terminado. Mientras se incorporaba, el timbre sonó. Dejó al bebé en la cuna y bajó las escaleras. Al abrir la puerta, se encontró con doña Rosa. Vestía ropa sencilla y traía en las manos un sobre marrón. Que esto llegó a mi puesto de flores, dirigido a ti. Sin remitente, dijo, entregándole el sobre. Creí que preferirías que no lo dejaran en tu buzón. Camila lo tomó, notando que el papel estaba ligeramente húmedo, como si hubiera sido expuesto a la lluvia. Lo abrió con cuidado y encontró una sola hoja escrita a mano. Lo que destruiste era solo una rama. Las raíces siguen vivas. Y te están observando. Sintió un escalofrío. Doña Rosa frunció el ceño al leerlo. No dejes que esto te paralice. Quieren que vuelvas a tener miedo. Que esto no es solo miedo, respondió Camila. Es una advertencia. Doña Rosa la miró a los ojos, con esa mezcla de compasión y dureza que la caracterizaba. Si las raíces siguen vivas, hay que arrancarlas. Camila sabía que la mujer tenía razón, pero arrancar raíces implicaba volver a adentrarse en un terreno lleno de trampas. Agradeció el gesto y cerró la puerta, guardando la carta junto con las demás pruebas que había acumulado. Más tarde, Ricardo apareció sin avisar. Se notaba agotado, como si hubiera pasado varias noches sin dormir. Han empezado movimientos extraños, le dijo, sentándose en el sofá. El juez que trabajaba con Esteban no ha sido arrestado. Y uno de sus socios, un hombre llamado Arnaldo Vivas, está presionando para que el caso se diluya. ¿Por qué no lo detienen?, preguntó Camila. Porque tiene protección política. Y porque sabe cosas de gente muy poderosa. Esteban y Vanessa eran piezas visibles, fáciles de sacrificar. Pero este hombre es raíz. Camila sintió la presión en el pecho. Y si sigue libre, va a intentar recuperarlo todo. Y peor, añadió Ricardo. Va a buscar venganza. Esa noche, mientras el bebé dormía, Camila se quedó en la mesa revisando papeles. Encontró algo que había pasado por alto. Entre los documentos que Javier le había dejado, había una fotografía antigua. En ella aparecía su padre, mucho más joven, estrechando la mano de un hombre con un anillo distintivo. En el reverso, con la letra de Javier, estaba escrito, el hombre del anillo es la raíz. Al día siguiente, decidió visitar a su padre en el hospital. Aunque su salud seguía frágil, el brillo en sus ojos no se había apagado del todo. «Papá, ¿quién es este hombre?», preguntó, mostrándole la foto. Don Julián la observó en silencio. Su mano tembló antes de tomar la imagen. «Ese es Arnaldo Vivas, y no deberías tener esa foto. Y necesito saber la verdad. La verdad es que tu abuelo hizo negocios con él. Cosas sucias. Cuando murió, yo heredé no solo las propiedades, sino también sus enemigos. Arnaldo siempre quiso controlar lo que nos pertenecía.
Cuando apareciste tú, con tu carácter fuerte y tu determinación, él decidió que eras un obstáculo. Camila lo miró con una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Y Esteban? Esteban fue la pieza perfecta para acercarse. Nunca estuvo contigo por amor. Las palabras de su padre le perforaron el alma. Salió del hospital con la sensación de que el mundo se estrechaba a su alrededor. Esa tarde, al regresar a casa, encontró la puerta trasera entreabierta. Su corazón dio un salto. Entró con cautela y notó que el cajón donde guardaba las pruebas estaba abierto. Dentro no quedaba nada. Un sonido la hizo girar. Sobre la mesa del comedor había un ramo de rosas rojas. Entre los pétalos, un pequeño papel: no busques lo que no puedes destruir. Llamó a Ricardo, pero él no contestó. Marcó el número de Doña Rosa, quien respondió de inmediato. Voy para allá, dijo la mujer, con tono decidido. No te quedes sola. Esa noche, mientras Rosa se quedaba vigilando en la sala, Camila trataba de calmar al bebé. El teléfono fijo sonó. Al responder, una voz masculina habló con calma. Ahora sabes quién manda. No queremos tu dinero. Queremos tu silencio. No pienso callar, respondió, con un temblor que no logró ocultar. Entonces el niño crecerá sin madre. La línea se cortó. Doña Rosa, que había escuchado la conversación, le tomó la mano. Esto confirma que no se han ido. Y que van a ir más lejos. Pasaron 2 días en tensión constante, hasta que Ricardo finalmente apareció. Tenía un vendaje en el brazo. Intentaron sacarme de la carretera. No lo lograron, dijo, dejando sobre la mesa una memoria USB. Esto es todo lo que pude salvar antes de que se llevaran tus pruebas. Tiene copia de los archivos, nombres, fechas y un video. Camila lo conectó al ordenador. En la pantalla apareció Esteban, esposado, hablando con un hombre fuera de la cámara. La voz del interlocutor coincidía con la que la había llamado antes. Y tranquilo, todo saldrá bien. Las raíces siempre quedan, decía la voz. Ese video era suficiente para demostrar que Esteban seguía conectado con la red de corrupción incluso desde prisión. Podemos filtrarlo, propuso Ricardo. Pero debes saber que una vez que lo hagamos, ya no habrá vuelta atrás. Camila miró a su hijo, dormido en la cuna. Sabía que exponerlo significaba encender otra vez la maquinaria de amenazas, tal vez peor que antes. Hazlo, dijo, con voz firme. La filtración se hizo esa misma noche. Al amanecer, el video ya circulaba en todos los noticieros y redes sociales. La presión pública obligó a las autoridades a iniciar una investigación formal contra Arnaldo Vivas. La ciudad se llenó de rumores, y por primera vez en décadas, el hombre del anillo se vio obligado a esconderse. Días después, Camila volvió al cementerio. Doña Rosa la acompañó, llevando otra flor blanca. ¿Crees que esto acabe algún día?, preguntó Camila, dejando la flor sobre la tumba de Javier. No siempre, respondió Rosa. A veces solo aprendemos a vivir con las raíces. Pero eso no significa dejar que crezcan. Camila permaneció en silencio, sintiendo el peso y la verdad de esas palabras. El viento volvió a soplar entre los cipreses, y por un instante, pensó escuchar la voz de su hermano diciéndole que siguiera adelante. Al salir del cementerio, tomó a su hijo en brazos y lo abrazó con fuerza. Sabía que el peligro seguía latente, pero también que ya no era la misma mujer que sonreía para ocultar los golpes. Ahora tenía armas, aliados y una determinación que ni el miedo podía romper. Esa noche, frente a la cámara que había usado antes, grabó un nuevo mensaje. No habló de venganza ni de victorias, sino de resistencia. Las raíces del silencio se esconden en todas partes. Crecen en las familias, en las empresas, en las calles. Y solo desaparecen cuando alguien se atreve a arrancarlas, aunque duela. No permitan que el miedo las alimente. Apagó la cámara y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su voz no solo había sido escuchada, sino que empezaba a hacer eco. ¿Qué te ha parecido esta historia? Muchas personas están viviendo situaciones similares. Esperamos que la voz de Camila también viva en tu corazón. Si esta historia te conmovió, compártela, sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en una situación así? ¿Desde dónde nos estás viendo? Nos encantaría leerte. No olvides darle like,
suscribirte y compartir este video con tus amigos o familiares. Cada gesto tuyo nos inspira a seguir creando relatos profundos y reales todos los días. Y no te vayas aún, ya está por aparecer en tu pantalla nuestra próxima historia impactante. Puedes hacer clic en los enlaces que ves ahora mismo en tu pantalla. Son parte de una selección exclusiva de historias cautivadoras, pensadas especialmente para ti. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo enorme.